Ok, ahora sí, oficialmente, bienvenidos y qué gusto de compartir con ustedes esta clase especial como que se llama Metasentimientos. Es una técnica que nos heredó Virginia Satir. Virginia Satir ah, es una terapeuta muy reconocida en la historia y de la cual es un principio que se basa en la programación neurolingüística. Ella nos ha aportado el proceso sistémico, ¿verdad? Es decir, que para el proceso sistémico de la PNL no necesito regresar al pasado y saber cuál fue tu problema y que lo revivas y que llores o que sufras durante ese tiempo. Eso viene de la escuela de la terapia gestal. El gestal significa ir en espiral hacia adentro para poder encontrar el dolor, revivir el dolor, el daño que sufriste con el trauma y una vez que estás ahí, hacer los trabajos conscientes, los procesos conscientes y, lógicamente, poder superar o procesar esta información. Quiero que recuerdes esta frase que es muy importante para cualquier trabajo, para cualquier evento que esté pasando en tu vida. Un recuerdo disociado de emoción es solo una experiencia. ¿Ves? Otra vez, un recuerdo disociado de la emoción es solo una experiencia. Te lo digo a la inversa. Un recuerdo asociado a una emoción es un trauma. Entonces, si yo recuerdo algo y todavía surgen emociones, es un trauma. Si yo recuerdo algo y ya no surgen emociones, es solo una experiencia, algo que sucedió. Nada más, ¿verdad? Si alguna vez tuviste el infortunio de que te asalten en la calle, de que algo pase fuerte, te accidentes un coche o algún evento de la niñez, si eso ya no representa una carga emocional, entonces es solamente una experiencia. Cuando yo entiendo esto, voy a ir comprendiendo un poco mejor las situaciones por las que atravesamos a través de la sanación. Todo en nuestra vida es emocional. Eso ya lo han dicho cientos o quizás miles de autores. Todo parte de una emoción. Si no hay emoción, no hay conflicto, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un recuerdo, vamos a ir con un recuerdo un poco doloroso para ciertas personas, como una separación, ¿verdad? O algo que la gente llama traición. Recuerden, no sé si alguna vez yo lo he explicado acá, pero yo siempre lo he explicado, no existe la palabra, no existe eso, ¿no? La infidelidad no es algo real, es una ilusión del ego nada más, ¿verdad? Pero vamos a imaginarte que estás en un matrimonio, en un noviazgo y descubres esto, descubres una infidelidad, una, entre comillas, traición. Entonces, el dolor que surge desde el apego, desde el ego, las emociones, se reviven las sensaciones de rechazo de la infancia, las inseguridades de la adolescencia y tantas otras cosas más. Entonces se está colapsando emocionalmente una persona y podría realmente tomar pésimas decisiones o algunas le sirven para impulsarla y poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Ok, algunas personas se sumergen en las drogas, en el alcohol, en el suicidio. Otras se sumergen en el gimnasio, en las compras, en las dietas, quieren verse mejor, ya, bueno, pasó y sigue. Lo que quiero decirte es que después de cierto tiempo, este recuerdo o este evento, si es disociado de la emoción, fue solo una experiencia y lo ves como tal. Y en algunas ocasiones las parejas vuelven a llevarse bien como amigos, ya no como parejas, sino como amigos y tienen una muy buena relación. Si todavía está anclado en la emoción, esta persona se convierte en el innombrable, ¿no? No se puede nombrar, no se puede hablar, porque cada vez que lo recuerda surge una ira, una emoción muy fuerte, quizás odio, quizás deseos de venganza o de revancha, cosas como esas. Una emoción, un recuerdo disociado de la emoción es solamente una experiencia. Y si yo aprendo a disociar estas cosas en mi vida, que fuera, sería genial o ideal o perfecto, que nosotros lográsemos disociar todas las emociones de los recuerdos, hoy estaríamos en un nivel de iluminación muy, muy alto, ¿no? Muy alto. Porque recuerda que absolutamente todo lo que está pasando en nuestra vida tiene que ver con una emoción atrapada en un recuerdo, en un evento, en una experiencia. Entonces, si yo lograse disociar esa emoción, bingo, otra historia estaría contando ahora en mi vida, no sería la misma. Y cuando pienso en esto, digo,
¿cómo puedo hacer para mejorar esto, verdad? Entonces, viene esta técnica que nos ha dejado Virginia Satir, que es una técnica que se llama originalmente obteniendo recursos para superar situaciones difíciles. Y nosotros, para métodos de estudio y la certificación, cuando hicimos la certificación internacional de coaching con PNL, aprendimos o le llamamos metasentimientos. Un metasentimiento, es decir, también tendrías que tener una base de conocimiento de qué es el metamodelo del lenguaje. Y lo voy a decir en 30 segundos. Todas las personas hablamos de forma superficial. La gente te escucha de forma superficial. Nos comunicamos de forma superficial. Pero muy pocas personas aprendemos a comunicarnos de forma profunda, ¿verdad? Y la comunicación profunda es fundamental porque de esa forma yo puedo extraer lo que realmente quiere esta persona. Como voy a ponerte un ejemplo muy conocido, como cuando alguien me dice, por ejemplo, en terapia, un joven, es que a mí nadie me quiere. Y yo digo, ¿quién realmente o quién específicamente no te quiere? No, 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 es que nadie me quiere a mí, nadie me quiere. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? No, con mi mamá me llevo muy bien, ella es linda, me quiere, me cuida. Ok, entonces tu mamá sí te quiere y te cuida. ¿Y tu relación con tu hermana? Sí, ella también se lleva bien conmigo. Entonces, hacemos entender al sujeto que no es nadie, que es alguien especial. Y terminamos entendiendo que es la chica del colegio que no le presta atención y que lo ha rechazado varias veces y esa experiencia la arrastra hace 4 o 5 veces atrás y ahora cree que nadie lo quiere. Entonces, en programación neurolingüística nosotros aprendemos que en el metamodelo las personas disocian, eliminan u omiten información. Obsérvate tú en tu lenguaje diario. Por ejemplo, es difícil. O cosas generalizadas, generalizamos todo el tiempo. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son así, toda tal persona es asado. O sea, siempre estamos eliminando, distorsionando, pero no siendo específico. Tanto es así que cuando quieres algo no lo dices específicamente, como me quiero comprar un coche, pero ¿qué coche específicamente quieres? He tenido la oportunidad cuando antes hacía sesiones personales, la gente, muchas personas te buscan porque quieren alcanzar un objetivo y otros porque quieren superar un conflicto. Entonces, algunas personas cuando quieren alcanzar un objetivo te dicen cosas, Eduardo, me quiero comprar una casa. Y cuando yo les pregunto cuántos cuartos tiene, no me he fijado en eso todavía. O de qué color es, cómo huele la sala, cuál es la vista que da al patio, cómo es la entrada. Me dicen, no, quiero comprarme una casa y cuando ya tenga la plata para comprarme la casa, ahí voy a buscar la casa. ¿Sí ves? Es decir, cuando yo primero cambio y después soy feliz. El problema con nosotros es que no vemos, no construimos en el pensamiento. En PNL, el primer principio de la programación neurolingüística es que el mapa es una representación del mundo. Y como yo veo el mundo, así creo que es el mundo. Entonces, así mismo yo elimino, distorsiono y no soy específico. Esto es una comunicación superficial. La gente hablamos de forma superficial. No nos damos cuenta. En algunos países inclusive ya ni siquiera hablas, sino gesticulas, ¿verdad? Como yo siempre cito en Colombia, en México, en casi todos, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, pero en estos dos países hay, por ejemplo, en Colombia que la gente apunta con la boca, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre hablo con mis amigos colombianos, digo, apuntan con la boca, ¿verdad? Allá está, ¿verdad? Por ejemplo, hay una palabra que chimba. Yo le he encontrado ya como 21 significados. ¿Eso qué significa para nosotros, los hispanoparlantes? Que si yo estoy acostumbrado a ese dialecto, ¿no? Probablemente entienda en la conversación lo que quiere decir. Y ahí está el problema con nosotros, en la comunicación. Tenemos que asumir, nos han enseñado o hemos aprendido a asumir lo que quiere decir la persona. Y el lenguaje es 60% no verbal, 40% verbal. Es decir, que la forma en cómo lo digo entonces, es la comunicación real. Por eso aprendemos que no existen las malas palabras, sino solo las intenciones tras ellas, ¿verdad? Esto con el lenguaje, que es importantísimo. Ojalá algún rato lo puedas estudiar más profundo, pero con los sentimientos es algo fantástico, porque los sentimientos, mira que si en el lenguaje 40% es verbal, probablemente tú puedes entenderlos, algo de lo que una persona dice,
Pero cuando se trata de el sentimiento no son emociones, el sentimiento no son sensaciones, los sentimientos no son pensamientos, son sentimientos. Es el lenguaje interno de la mente inerte o de la mente inconsciente, ¿verdad? Es decir, claro, no me voy a ir por esa línea porque nos vamos a demorar mucho tiempo para explicar todo. Pero para que tengas una idea, nosotros tenemos una mente consciente, subconsciente, que es emocional, límbica y inconsciente. El inconsciente, que es instintivo, es donde se almacenan los sentimientos, todas las emociones en el sistema límbico y todo lo que es consciente, raciocinio, cálculo y lógica en la parte racional o consciente. Entonces, y ya mostramos que el 95% de nuestra vida es inconsciente, o sea, que viene de estas partes emocionales y sentimientos. De ahí las personas es que confunden tanto los sentimientos con apego, ego y todas estas cosas que traemos de la niñez, de la infancia, significados cerrados. Una vez que yo identifico cuáles son estos sentimientos que tengo, que son muy pocos los sentimientos, ¿ah? Muy pocos, pero que las emociones nos hacen ver como si fuesen reales. De hecho, el más fácil de identificar es el supuesto amor, ¿no? O sea, el amor que mata. Recuerda, si es un sentimiento de amor, el amor que es sentimiento real es un amor que vive y un amor que mata es un amor que intoxica. Ese no es un sentimiento, es una emoción combinada con apegos, con deficiencias del ego. Por ejemplo, voy a citar ejemplos porque cuando se trata de amor siempre vamos a la pareja, ¿no? Eh, yo sin ti me muero, eres el amor de mi vida, ¿verdad? No puedo vivir sin ti. Eso no es un sentimiento, eso es una emoción combinada con apegos. Viene desde las deficiencias de mi niñez y que voy agarrando de lo que encuentro. Entonces, el amor es diferente, no es lo que yo siento con esa persona, es lo que yo siento internamente y lo quiero compartir. ¿Ok? O, por ejemplo, este amor que es amor que mata, mamá diciéndole al hijo, yo sé lo que es mejor para ti. Eso no es amor. Eso es una representación de la mente en algo que se conoce como los roles. Es un límite de la personalidad. Es decir, hablando de los roles, las personas asumimos roles. Las mamás asumen un rol, el papá asume un rol y las personas tienen un rol. Mira, si ustedes, los que están casados y tienen una relación, los que estamos casados, pues, en una relación, identifica cómo las personas adquieren roles. Es decir, el esposo tiene un rol en su mente de lo que debería ser la esposa, porque así le enseñó mamá, vio la abuela, ha visto en la televisión. Si nosotros nos bajamos ahora en una cámara del tiempo y nos vamos a 1980, 90, 70 y para atrás, ¿cuál es la imagen que tiene el hombre de la esposa? Que ella tiene que servirlo, que tiene que atenderlo, ¿verdad? O sea, prácticamente se casó con una señora del servicio doméstico que le da cariño, ¿eh? Porque tiene la idea de que en su imagen ella tiene que hacer esto. Y lo mismo la mujer tiene una idea de lo que debería ser el esposo. Esos son roles. ¿Sí ves? Es muy compleja las relaciones intrapersonales porque se interponen los apegos y se interponen los roles. Entonces, estas imágenes, estas ideas que yo tengo, hacen que yo piense que así debería ser. Entonces, las personas que aman, en ocasiones están amando en lenguajes diferentes y por eso se contraponen mucho. Los hijos con los papás, los esposos, los novios, los amigos, ¿verdad? Todos actuamos de una forma distinta, de acuerdo y obedecemos a todos esos traumas que traemos de la niñez. Por eso las personas se vuelven celópatas, ¿verdad? Porque tienen conflictos de la niñez y esos conflictos de la niñez no les permite tener un poco más de luz. Entonces, cuando hacemos estos procesos de cambio, lo que hacemos es volvernos expertos observadores de lo que realmente somos o queremos de que pase en nuestra vida. Ok, entonces piensa ahora, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, te voy a invitar a que pienses por un segundo, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué resultado te gustaría cambiar?
Porque recuerda que todo es un resultado, ¿no? Mi peso es un resultado, mi salud es un resultado, mis finanzas son un resultado. Pero ¿qué resultado yo quisiera cambiar en mi vida? Observas un segundo y dices, bueno, quiero cambiar esta parte de mi vida. Algunas personas traen traumas, ¿verdad? Eh, problemas con eh, la procrastinación, problemas con el déficit de atención adquirido, problemas de abusos sexuales infantiles, que son muy graves, estos son eventos muy graves en la vida de una persona, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo como terapeuta, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, de trabajar en terapia, entonces yo trabajo desde mucho antes, algo que se conoce como la rueda de la vida, y voy identificando las verdaderas falencias de esta persona. Porque en ocasiones la gente dice, sí, lo que pasa es que, Eduardo, mi problema es financiero. Entonces, tú como terapeuta solo escuchas que dice, mi problema es emocional. Yo quiero ver cómo están sus áreas de vida para saber qué es lo que realmente le está pasando, por qué no está logrando los objetivos, por qué no alcanza un objetivo en su vida, qué lo está limitando tanto. Entonces, hago la rueda de la vida para ir descubriendo con mi cliente su estado, su radiografía emocional, ¿no? Cómo se lleva con sus amigos, con la salud, con la alimentación, con el deporte, cómo está en su vida, en todas esas áreas, que son 12 áreas aproximadamente, y creo que ahora le vamos a agregar un área más, que son las redes sociales, porque es donde está en la rueda de la vida, y yo considero que en esta época digital deberíamos agregar ya cómo estoy con las redes sociales. ¿Soy un adicto, dependiente del teléfono o no? ¿Cuán grave está esa parte de mi vida allí? Una vez que tengo claro eso, entro a trabajar en una técnica que se llama metasentimientos. Esta técnica, metasentimientos, no es para trabajar cosas sencillas. Esta es una técnica para trabajar cosas muy profundas o graves, ¿verdad? Virginia Satir lo utilizaba con adicciones, con intentos de suicidio, con pensamientos obsesivos, con estrés postraumático, todo esto desde una capacidad de observar de una forma distinta. Como dije al principio, es una técnica muy sencilla, porque así es la programación neurolingüística, pero muy profunda en el momento de hacer el trabajo. Y quiero que los que estamos en sala ahora observes qué área de tu vida te gustaría verla distinta. Es muy sencillo. La vida es muy sencilla, mejorar. Lo único que nos cuesta a nosotros es salir de las creencias limitantes. Mira, voy a poner un ejemplo de creencia limitante. Se muere una persona muy cercana a ti. Puede ser tu madre, tu hijo, tu hermano, tu padre, que son lo más cercano posible que podríamos llegar a tener. Ya sabemos por estudios que una emoción dura entre 2 y 10 minutos en el cuerpo. El resto son nuestros pensamientos obsesivos que nos hace seguir allí en este conflicto emocional, ¿verdad? Descendiendo y descendiendo a ese conflicto de dolor y preguntándonos y reprogramándonos equivocadamente. Y entonces cuando empezamos a hacer este trabajo de la técnica de luto propiamente, ¿no? De la disociación, nosotros empezamos a hablar con las personas para saber por qué sigue en ese estado. Y yo he descubierto que un 50% de las personas que siguen sufriendo una pérdida lo hacen porque creen inconscientemente que la otra persona necesita que tú sufras. Si no sufres, mi ser querido, vamos a ver mi hermano, mi familiar, no lo va a ver bien. Esto en una proyección, ¿no? En una proyección de lo que yo creo que podría ser. Recuerda que nosotros siempre estamos interponiendo roles y proyectando situaciones en nuestra vida. Entonces, en esa proyección, yo digo, él no le gustaría que yo pase la página tan rápido. Y por eso debo sufrir mucho. Otros, por lo que la gente piensa. En el año 2002 tuve el mal momento en mi vida, en un accidente de tránsito, perder a mi hermano, que éramos muy, muy cercanos, ¿verdad? Como casi todos los hermanos. Y él partió ese día, ¿no? Él trascendió ese día. Yo lo despedí con mucho orgullo y sufrí mucho, por supuesto, tuve muchísimo dolor porque en ese entonces no era un traje en PNL, ¿no? Era solamente un joven.
Han pasado 22 años del momento, pero en ese entonces decidí despedirlo con mucho amor y con mucho orgullo, y yo no lloré. No porque no pueda llorar, no porque no quiera llorar, sino porque inconscientemente, mira que no era trainer. Si ahora hoy fuera un trainer, yo sé cómo afrontar una situación difícil, pero había puesto una estructura de fisiológica distinta. Me había puesto erguido con mi traje y había levantado el mentón durante toda la reunión. Si tú levantas el mentón, no puedes llorar. Eso es una regla de la fisiología. Por más difícil que estés atravesando la situación, si levantas el mentón, tu cuerpo no te permite entrar en ese estado para llorar. Entonces, la clave es la fisiología. Pero bueno, las personas se me acercaban y me decían, pero tú estás bien, tú te sientes bien. Sí, y me querían hacer llorar, me querían decir cosas que, que me hagan llorar, hacer recuerdos que me hagan llorar. Perdón. Ok. Porque parece que muchas personas necesitan que tú llores y expreses ese dolor por este evento, porque es una creencia, es una creencia. Entonces, todo en tu vida tiene que ver con tu creencia, de lo que crees, la imagen que tienes en tu mente, es decir, el rol que estás atravesando ese momento y cómo deberías reaccionar. Entonces, frente a estas circunstancias es fácil hacerlo consciente, pero lo difícil es lo que ya sucedió hace muchos años atrás y todavía arrastras ese metasentimiento allí, ¿no? Esas metaemociones muy grandes, muy fuertes, como este sentimiento de amor, el sentimiento del odio, de venganza, ¿verdad? Estos resentimientos que llevamos por dentro, pero también con emociones fuertes en la vida que se expresan a través de estados de salud. Te voy a mostrar cuál es la estructura de la técnica, ¿verdad? Para que vayamos haciéndola juntos. Este es un diagrama de metasentimientos. Es muy sencillo, lo voy a hacer ahora luego para que ustedes lo puedan ver y lo puedas hacer luego en tu casa o lo puedas hacer individualmente si es que tienes un sentimiento que tienes que abordar o una situación difícil que tengas que abordar. Un estrés postraumático, es genial trabajar estrés postraumático con esta técnica. Paso número uno, muy simple, se va a llamar X, Y, Z. Normalmente lo hacemos presencial para que la persona pueda colocar un papel en el suelo con la letra X, otro con la letra Y otro con la letra Z. El cuerpo recuerda la fisiología, ordena a los sentimientos y a las emociones, como te expliqué. Si tú te pones erguido con la espalda recta y el mentón alto, es muy complejo que llores, por más triste que sea el evento que estés atravesando. Si te pones en esa postura de hidalguía, no es fácil para el cuerpo llorar. Si agacho los hombros, bajo el mentón, abro el compás de los pies, entonces es muy fácil que llore, muy fácil que llore. Son posiciones y estados del cuerpo. Entonces, paso número uno, voy a entrar en el estado, es decir, voy a recordar el estado, no el evento. No necesito recordar el evento, recuerda, solo necesito recordar el estado. De hecho, con esta técnica puedes ayudar a una persona a superar por ejemplo, eh, una alergia, ¿verdad? Porque las alergias son emociones que se están reflejando a través de una proteína, a través de ya sea el ácaro en el polvo, el camarón, el maní, lo que sea que haya desarrollado alergia. Siempre es a una proteína, ¿no? O algo que proviene del mundo animal, al pelo del gato, al pelo del perro. Siempre tiene que ver con esa energía. Entonces, yo me coloco en X y entro en el estado, ¿verdad? En el estado. Ese estado, por ejemplo, si hablamos de alergia, en estado de alergia, me irrita la piel, o los ojos, o la nariz, cual sea la causa. O si estoy hablando de un sentimiento de ira, de resentimiento, de venganza, o si pasé por un accidente, un asalto, lo que sea, estrés postraumático, entonces voy a estar en ese estado. Quiero revivir el estado y quiero que mi cliente, o yo, si lo voy a hacer personalmente, quiero entrar en ese estado, aun cuando sea doloroso, quiero que lo viva el estado, para que aprenda a disociarlo y a salir de ese contexto. Entonces, paso número dos, seguido,
salir del estado. ¿Cuánto tiempo debo estar en el estado? Hasta que lo pueda sentir vívidamente, ¿verdad? Hasta que lo pueda vivificar el estado. Luego hago un paso y voy hacia Z, ¿verdad? Z es el observador del metasentimiento. Es un observador. Es decir, desde fuera digo, mira, tiene una respuesta de estrés postraumático muy fuerte esta persona, porque yo ya no soy la misma persona, estoy fuera, en otra posición, y observo, nada más que observo lo que está pasando, ¿no? Soy un observador y como observador puedo sacar algunos lineamientos de lo que se me venía en ese estado de X a la mente, cuáles eran las ideas que tenía, cuál era la imagen que tenía, cuál era la respuesta que tengo durante ese estado. Hoy como observador no pasa nada. Me voy al paso número 4, donde voy a Y. Y es una mina, yo siempre digo a las personas cuando estamos en terapia, imagínate que estás entrando a, a un bazar, ¿verdad? No sé cómo se diga bazar en tu país o cómo le llamen, miscelánea le dicen en algunos países, pero un lugar donde hay todo, donde puedes encontrar desde una aguja hasta un ladrillo para construir, una miscelánea muy grande. Entonces, aquí voy a encontrar los recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para solucionar ese problema? Un ejemplo muy sencillo sería, si mi problema es $10 para comer, en el Y debería encontrar $20, o $15, o quizás un billete de 100 y pueda pagar la comida y comer sin problema. Entonces, este es un lugar donde encuentro recursos. Esos recursos se conocen como los recursos de la mente subconsciente. ¿Qué necesito? ¿Verdad? ¿Qué necesita una persona para sobrellevar este problema? Aquí tengo que ser muy cuidadoso porque mi mente me puede engañar pensando, ah, sí, está bien, no necesito más, solo esto es suficiente. No, debo ir muy cargado. Si voy a pagar $10, debo encontrar $100 para poder estar en paz y tranquilo y cubierto. Lo mismo pasa con los recursos emocionales para superar un trauma. Debo entender ahora qué recursos necesito, qué listado de recursos. Y normalmente para trabajar un metasentimiento se requieren 5 recursos para cada situación. Pongo un ejemplo. Tienes miedo porque te asaltaron hace muy poco y tengo un estrés postraumático de este asalto porque me golpearon, porque me apuntaron con una pistola, me insultaron, me metieron en un carro y me secuestraron por unas horas. Acá le llaman secuestro express y durante ese proceso me iban insultando y amedrentando y me robaron la tarjeta de crédito, qué sé yo, un evento de esos catastróficos que te puede ocurrir en 2 horas, pero que te dejó un trauma muy fuerte, no quieres salir de la calle, de la casa, no quieres moverte más, tienes confianza en todo el mundo, te ha dado libre persecución. Hace poco estuve con una persona que tuvo un accidente de tránsito y ya no quería volver a conducir porque le daba miedo subirse al coche del estrés postraumático que tenía. Estamos hablando de realmente situaciones que afectan mucho, ¿no? Entonces, en la búsqueda de los recursos, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Qué piensas que debería tener esta persona para sobrellevar este conflicto? Entonces, empezamos a aconsejar como si fuese una tercera posición. Esto le llamamos juxtaposición de la emoción. Entonces empieza a retallar. Yo necesito que tenga 5 recursos como mínimo. Es decir, si una persona tiene miedo, ¿cuál sería el opuesto al miedo para, para poder confrontarlo, ¿verdad? Si tiene desconfianza, inseguridad, estados alterados del sistema nervioso central, ¿qué necesita una persona para sobrellevar esto, ¿no? Entonces dice, mira, amor, porque es el opuesto al miedo. El amor podría ser también un poco de paz, serenidad, calma, confianza, coraje, un nivel de conciencia fantástico, ¿no? El coraje es muy importante que nosotros lo andemos a cargar como llavero. A veces se nos olvida el coraje, ¿no? Y cuando ya tengo estos 5 recursos,
los empiezo a activar a los recursos. Activo los recursos. ¿Cómo activo los recursos? Muy sencillo, trayendo a mi mente recuerdos e imágenes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, coraje. ¿Cuándo has sentido mucho coraje en tu vida? Entonces tú tienes que recordar cuándo sentiste coraje, que no es igual que valor, ¿verdad? Que no es igual que valor, pero van muy parecidos. Entonces, yo tuve coraje cuando, qué sé yo, hice algo así como lanzarme en canopy, por ejemplo, entre dos montañas, algo como descender en una bicicleta o casarte, que puede ser un deporte extremo ya a estas alturas de la vida. Me casé, hay que tener muchísimo coraje para hacer eso. Entonces, venga, eso lo traigo, lo activo. ¿Cómo lo activo? Tengo que hacer que mi cliente, o yo, si soy el sujeto del que estoy autotratándome, debo hacer que esta sensación recorra mi cuerpo. En PNL siempre vas a escuchar esto, ¿no? Haz girar esta sensación en tu cuerpo, hazla girar, que venga desde los pies hasta la cabeza. Es algo muy sencillo de hacerlo, lo que pasa es que nunca nos lo han enseñado, entonces no lo practicamos. Cuando quiero que una emoción se sobreponga a otra, salgo del recurso, busco los recursos, activo los recursos. Y para activar los recursos, tengo que utilizar el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces yo para utilizar estos recursos, para poderlos activar, tengo que, ok, sentir primero esta sensación. Ahora hago que gire en mi cuerpo, ¿verdad? Para eso le digo a mi cliente, o yo mismo digo, ponle un color, asígnale un color. A veces les digo, por ejemplo, imagínate que es como si fuese un vapor que te está recorriendo el cuerpo en forma espiral y dale un color. Esto lo hemos visto muchísimas veces en algún dibujo animado, en la televisión, en lo que sea. Entonces, dale un color y ya le asigna el color, ahora actívalo hacia arriba, que su cuerpo se llene de este matiz, de este color. Luego, fusiono los 5 recursos, los vuelvo a activar otra vez y mi cliente está en total poder de estos recursos. O yo mismo, si estoy haciendo mi trabajo para mí mismo. ¿Verdad? Estoy en total control o en total activación de poder de estos recursos. Ok, tengo los recursos activos. Vuelvo a Z, ¿verdad? Vuelvo otra vez a Z. No es como el colapso de anclas que yo voy directamente a X, ¿verdad? Porque recuerda que hay una técnica en PNL que se llama colapso de anclas, que voy directamente de Y a X. No, acá vuelvo a Z porque Z es el observador. Imagínate que Z es un gran palco con un bonito balcón donde puedo ver que en X hay un trauma gigantesco y que en Y hay una situación que se ha mejorado, que se han activado los recursos y que Y es más fuerte que X. Esa es la respuesta que yo debo tener en mi vida, que Y es mucho más fuerte que X. Entonces, me pongo en mi balcón, en mi punto de observatorio, en Z, y digo, nota el cambio ocurrido. ¿Qué está cambiando en tu vida en este momento? ¿Qué situación cambió? Entonces, normalmente las personas aquí me dicen cosas como, ya no tengo miedo. Mira, me he dado cuenta que ahora tengo una diferente forma de ver la vida, diferente de observar. ¿Qué cambios está haciendo tu mente subconsciente? ¿Qué cambios deberías seguir haciendo en el transcurso de las horas y de los días? Y la persona aquí está escribiendo o está hablando y tú como terapeuta estás escribiendo, ¿verdad? Entonces, yo estoy escribiendo qué cambios están ocurriendo y como yo soy hábil, un poquito hábil con la comunicación, le empiezo a hablar en un pasado infinitivo perfecto. Es decir, ¿qué cambios están ocurriendo ahora mismo? Y entonces él dice, y ensuelta los cambios que están ocurriendo. Y luego me voy al pasado completo y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué cambios se hicieron? ¿Cómo es ahora? Entonces surge una nueva imagen. Lo que estoy haciendo es construyendo una nueva imagen en su mente, haciendo consciente los procesos de cambio y cuando ya tengo una mejor versión, me voy a X. Hago el colapso del sentimiento. Esta técnica la he tratado de por lo menos unas 50 veces
con personas que han sido abandonadas, con alguien que lo dejó la novia o el novio, el marido. Normalmente siempre pasa con esto porque ahí la gente tiene una idea de que el mundo se acaba y que voy a morir y etcétera, ¿no? Colapsamos sentimientos. No utilizo esta técnica para luto, porque el luto es diferente, pero sí lo puedo utilizar para rupturas, para sentimientos que están muy fuertes allí, o traumas en especial, ¿no? Como el estrés postraumático. Una vez que yo tengo este trabajo bien hecho en Z, porque todo el trabajo está en Z, porque mi cliente empieza a hablar. Y cuando una persona empieza a hablar, lo único que está haciendo está dibujando. Te voy a invitar a que hagas el ejercicio más luego, si quieres, en cualquier momento. Ahora mismo, piensa en algo en tu vida. Piensa en un plato de comida, ¿verdad? Quiero que ahora traigas un plato de comida. Y te vas a dar cuenta que ese plato de comida, probablemente que ya lo tienes en tu mente, es algo que te gusta mucho, o es algo que tienes una prohibición, o es algo que no has comido hace tiempo. Por ejemplo, yo no me he comido hace un buen tiempo una colita de cuadril. Entonces, si alguien me dice, piensa en algo, uy, ya estoy pensando en una colita de cuadril, ensalada fría, ¿verdad? Y una buena copa de vino tinto. Una de mis comidas favoritas. Entonces, ¿pero qué está pasando en mi mente? Estoy dibujando. Amigos, la mente, y esto lo he compartido muchísimas veces y también ha sido situaciones para polémicas con mis colegas, la mente solo tiene tres idiomas: los colores, los números y las imágenes. No entiende de palabras. Lo aprendemos en las clases de lectura rápida. La mente no entiende palabras, las tiene que traducir. Por eso el sistema de educación está tan malo, porque nos enseñan a reconocer letras. Hasta que yo sé que casa significa casa. Por eso una verdadera educación infantil inicial asocia a la casa con la palabra casa y le va mostrando al niño, porque aprendemos por asociación. Entonces voy reconociendo cosas. Todo lo que escuchas, todo lo que pasa en tu vida, en tus pensamientos, es una imagen en tu mente. Como es una imagen en tu mente, entonces esas imágenes se superponen siempre. A esto le llamamos nosotros ingeniería de la mente, ¿verdad? Porque una imagen puede activar un programa. Tú no tienes ganas de comerte una hamburguesa con papas fritas y una bebida gaseosa azucarada. Es la imagen que se proyectó primero en tu mente. Pero como nuestro cerebro es así, ¿verdad? Un aroma podría delatarte también, o podría anticipar el hecho o hacerte reproducir una imagen. Hace unos años vivía cerca de un lugar que fabricaban café. O sea, era una fábrica de café. Y todas las mañanas y todas las tardes, no sé qué hacían en esa fábrica, pero parecía que se confabulaban con la panadería. Olía a café muy fuerte, como a las 7 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y a uno le daba ganas de comer café con pan, porque es una imagen que tienes en la mente. Cuando nosotros pensamos en café, en una taza de café como esta que estoy tomándome ahora mientras estoy charlando con ustedes, piensa que rápido viene una imagen. Las cosas se asocian por imágenes, por asociación. Entonces, cuando una persona empieza a hablar, empieza a decir cosas como, por ejemplo, ahora me siento más feliz porque he trabajado esto, aquello. Por eso la gente que enseña la manifestación a través de las palabras, entonces es un proceso la manifestación. No es un tema de decir de la noche a la mañana, yo gano $1.000.000 cada mes. No. Es un proceso. Tiene que haber un proceso para que pueda mi mente aceptar la imagen nueva. De lo contrario, la mente no la va a aceptar. Entonces, cada vez que yo estoy relatando algo, lo que estoy haciendo es dibujando en mi mente una imagen. Entonces, imagínate que ahora yo en Z me paro y digo, bueno, con toda la confianza y el coraje que tengo en este momento, me doy cuenta de que ese asalto que pasó fue un evento por- desafortunado, pero que no está pasando todo el tiempo. No es algo que está ocurriendo a cada instante. No cada vez que voy a salir me va a suceder esto, ¿verdad? Como dice Job, ¿no? En el libro antiguo. Job dice, me ha sobrevenido aquello que tanto temía. ¿Ves? Porque la gente no se da cuenta que con lo que pensamos, sentimos, atraemos. Entonces todos esos miedos se convierten en realidad y cada vez se hace más real para que tú puedas corroborar esa información.
Entonces, lo que estoy haciendo cuando una persona empieza a hablar de lo que pasó, de lo que ocurrió, de ya fuera del conflicto, superado el conflicto, está dibujando, diseñando una nueva imagen en su mente. Ahora lo voy a hacer enfrentar con la realidad. Como cuando un muchacho que le hacen bullying se pone a entrenar 1 año, 2 años, artes marciales mixtas, ahora ha subido 8 o 10 kilos de peso en músculos y es agresivo y es muy rápido y es muy fuerte y golpea muy bien, regresa después de 2 años y lo enfrentamos frente a ese chiquitín que antes le hacía bullying en colegio, en la escuela. ¿Cómo crees que lo va a ver? Lo va a ver como un insignificante, porque va a decir, este me pegaba, me hacía bullying, se me burlaba. Ahora yo podría enfrentarlo y probablemente destruirlo, porque soy más fuerte, porque soy más rápido, porque me he entrenado, tengo habilidades. Entonces ya no le tendría miedo. Ese es exactamente lo que pasa cuando describo haber superado una emoción con los recursos activos. Entonces la mente está entrando en una sincronía para poder llegar a X y en X hacerlo como pequeñito, ¿verdad? Y ya colapso un sentimiento. Y vuelvo a la frase original que dije al principio de la clase. Un recuerdo disociado de emoción es solo una experiencia. ¿Ves? Ya no es un trauma, ya no es una complicación, ya no es un trauma. Ahora, tu misión es detectar qué sentimiento está anclado al resultado que quieres cambiar hoy. ¿Ves? Por ejemplo, ¿quieres adelgazar? ¿Qué sentimiento está anclado a eso? ¿Cuál es la sensación que tiene tu cuerpo por esta situación? Vamos a imaginar, normalmente es abandono, ¿no? Es abandono y en algunos casos las personas suben de peso cuando hubo abuso sexual infantil, maltrato sexual infantil, puede ocurrir el sobrepeso, ¿no? Porque el inconsciente quiere proteger a una persona y lo que hace es ancharla, hacerla más grande para protegerla. Recuerda que el inconsciente tiene 3 4 años aproximadamente, no razona como una persona adulta. Entonces, hace cosas que haría un niño de 4 años. Así, vamos a hacerla grande, 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 grande para protegerla del agresor. O vamos a hacer que tenga ovarios poliquísticos, tumores en los ovarios, porque vamos a hacer que no se reproduzca con el agresor. Es un reflejo que pasó hace 20 años atrás y sigue allí, 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 ovarios poliquísticos, resistencia a la insulina, todo eso desde una emoción que se atrapó por un abuso sexual infantil o maltrato sexual infantil, pero normalmente el sobrepeso viene por abandono, ¿no? Vivimos esta situación de abandono. Entonces, cuando yo supero la situación de abandono, empieza mi cuerpo otra vez a volver a tener un estado más saludable. Todo lo que tú experimentas en tu vida tiene que ver con una emoción. Todo. Cualquier es el resultado que quieras cambiar, alguien dice, yo procrastino mucho. Ok, vamos a ver, ¿cuál es la emoción que está atrapada para poder salir de esa procrastinación? Alguien dice, por ejemplo, no puedo conseguir dinero, me cuesta muchísimo trabajo hacer dinero. Vamos a ver dónde está ese sentimiento que normalmente va anclado a la culpa, ¿no? Lo que es finanzas está anclado a la culpa o a la relación paterna, ¿no? Siempre estamos tratando de imitar a lo que papá hacía. Si mi papá era un desgastador, despilfarrador, etcétera, casi siempre lo voy a imitar. Entonces, esas relaciones que logro, quiero que él me valide, quiero que él me vea en una proyección que yo tengo en mi mente. Entonces, yo tengo que detectar cuál es el sentimiento y cuál es la emoción. Lo que me encanta, lo que me gusta mucho realmente y por qué siempre hablo de la programación neurolingüística es que la programación neurolingüística siempre te ofrece una técnica para superar el conflicto, como la hemos visto ahora, ¿verdad? Con la técnica del metasentimiento de la doctora Virginia Satir. No solamente decirte, ay, es tu problema que tienes con una emoción de abandono. No, acá vamos a trabajar con los recursos. Voy a hacer estos 7 pasos, ¿verdad? Que me permitan activar los recursos. Y no solo hay esa técnica, hay muchísimas otras técnicas en PNL que nos permiten activar esos recursos, hacer cambios en mi estructura del pensamiento, cambios, porque cuando hago cambio en la estructura del pensamiento, empiezo a cambiar la red neurológica. Está en mi cuerpo. Nosotros tenemos miles de millones de neuronas en todo el cuerpo. No solamente pienses que está aquí en el cerebro o en la columna vertebral. Todo el cuerpo está llena de una red neuronal. En el corazón hay 300 millones de neuronas. En las redes,
el corazón. Por eso la gente cree que ama con el corazón, porque cuando ves a una persona que te gusta, recuerdas cuando éramos adolescentes, casi siempre pasaba, se te hacían por aquí unos murciélagos en el estómago, porque el segundo cerebro está en comunicación constante, está activo, y emite una señal, el sistema cardiovascular empieza a latir diferente y empiezo a asociar esto con la emoción que tengo por el afecto. Y la oxitocina, que es un neurotransmisor, se combina y ahora yo te amo con mi corazón, ¿verdad? Y, bueno, debería amar con las redes neuronales, ¿no? Con otras facultades, pero lo hicieron así y se ha quedado en nuestra antropología. Y no digo que esté mal tampoco, sino que no es exactamente el músculo como tal el mejor músculo del cuerpo, ¿no? Es el corazón. Entonces, como tal, no sentimos con ese órgano, pero sentimos con esas redes neuronales que están asociadas a la oxitocina, a otros neurotransmisores que tienen que ver con las emociones buenas y que se activan en las redes del corazón para poder activar la cardiovasculación, la respiración, ¿verdad? Se activan los latidos, se acelera el corazón, ¿no? Es fuerte esto. Así es como se asocia el cuerpo. Si te golpeaste un día en la en la mesa de tu mesa de centro, de sala, en la esquina y te hiciste un golpe muy fuerte, es muy probable que no te estés golpeando siempre allí. Si te sigues golpeando allí es porque tienes un conflicto muy serio con la línea del tiempo. No te puedes seguir golpeando en la misma mesa todo el tiempo, porque si está pasando esto, significa que estás totalmente desconfigurado de la línea del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hiciste consciente el proceso. Mira, a mí me encanta la cocina, ¿no? Eso es algo que lo he dicho muchas veces. Si no fuera trainer en PNL, si no fuera hipnotista, yo fuera cocinero. Entonces, me gusta la cocina. Y cuando voy a cocinar, obviamente hago un estado de conciencia. Digo, voy a cocinar, es el tiempo de cocinar. No es el tiempo de ver TikTok, de estar viendo televisión mientras cocino. Es un tiempo de cocinar. Y cada movimiento que hago, lo hago consciente. Es decir, voy a cortar un limón. Pero la gente que hace de manera inconsciente, cuando pica una cebolla, está sacando algo, ¡tras! ¡Uy, me corté! Te cortaste, como dirían los argentinos, por boludo, porque no hiciste consciente los procesos. Si yo me levanto un día en mi casa y voy caminando y golpeo mi músculo contra la mesa, yo tengo que hacer consciente el proceso. Es decir, no me di cuenta, no hice consciente el proceso y me golpeé. No me va a volver a pasar otra vez. Entonces, si tú haces consciente un proceso, ese proceso se integra. Pero si no lo haces consciente, otra vez te golpeaste, otra vez te golpeaste, otra vez te golpeaste. Algo está mal con tu línea del tiempo, porque estás en el futuro o estás en el pasado y no estás en el presente siendo conscientes los procesos, ¿verdad? Yo tengo que ser consciente la mayor cantidad del tiempo, tengo que entrar en estado de conciencia. Para hacer cualquier cosa que vaya a hacer, debo estar en un estado de conciencia. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿O todo estaba muy claro? Permítanme activar los micrófonos. Si quieren activar los micrófonos, ok, ya. Si quieren hacer una pregunta, ¿cómo superar qué trauma? Bien, entonces, aproximadamente, pues no podría decirte cuántas técnicas existen de PNL, pues yo conozco cerca de 170 técnicas de programación neurolingüística, las más importantes son 73 y las 7, 8 herramientas que tiene la PNL. La programación neurolingüística tiene herramientas y tiene técnicas. Las herramientas son inamovibles, así es como funcionan. Y las técnicas son variables, alterables. Es decir, yo las puedo cambiar, modificar, mezclar una con la otra y voy creando una buena sesión para poder ayudar a una persona. Eh, Dice, ¿se puede superar cualquier trauma o existen traumas demasiado grandes para superarse? No, cualquier trauma, así sea el trauma más complejo que puede existir en una persona, se puede superar. Sí, realmente no existe un trauma que no se pueda superar.
He visto traumas difíciles como abuso sexual infantil masculino, o sea, alguien que, eh, debo poner pausa en la grabación porque